Saludos cordiales, estimada Magíster. Nuestro grupo es el número 4. Sus integrantes son Benalcázar Amparo, Urbano Natalie, Chirán Piedad, Flores Mayra Imbaquingo Anderson, Luna Ana, Meneses Cristian, Montalvo María, Salto Samantha. El tema que nosotros abordamos es el origen de la lengua castellana. Y la historia nos dice que el castellano es el producto de los aportes de diferentes culturas que convivieron pacíficamente o enfrentamientos a través de los siglos. En el año 206 a.C. era conocido como la época prerromana. En la península ibérica convivían varias lenguas: la céltica, la tarcésica, la ligur, la íbera, la vascuense. En el año 218 a.C., los romanos inician la conquista de Hispania. De forma gradual, se fueron desapareciendo las lenguas nativas de la península ibérica. Se imponen en este territorio el idioma latín, vulgar, también la forma de vida y religión. Siglo III y V después de Cristo. La península ibérica es fuertemente influida por los germanismos, debido al contacto del latín con los pueblos bárbaros, mezcla de la cual se heredaron palabras como guerra, ganar, heraldo y burgos. Siglo V. Termina la denominación romana en Hispania, tras sembrar la semilla romance castellana como hija del latín, vulgar y el griego, aunque en ese territorio se conservaron incluso hasta hoy varios sufijos del periodo prerromano, como arro, orro y la terminación en set de muchos apellidos españoles. El Imperio Romano siguió funcionando normalmente hasta su ocaso, en el siglo V después de Cristo. Evidentemente, todas sus estructuras políticas e institucionales cayeron, lo que afectó también la esfera social y cultural. Europa queda fragmentada y en comunidades aisladas de campesinos. Establecieron sus propias normas y sistemas para poder subsistir en este contexto donde surgen las deformaciones del latín. Estos son romances castellanos, típico de la región que dio origen al reino de Castilla y que se expandió por toda la península durante la Edad Media. En el siglo VII los musulmanes invadieron la península ibérica y contribuyeron a la evolución del español con las palabras de origen árabe. El siglo VII al VIII está marcado por dos reinados, el que es el reinado de Carlos V y el reinado de Felipe II. Consiguiente, en el siglo VIII, el micetismo y el ascetismo son lenguajes que durante este siglo se convierten en el lenguaje universal debido al poder. Después de esta época siguieron sus reinados con contribuciones al lenguaje, a la convivencia universal en este siglo. En el siglo X se escriben las glosas silienses y emilianenses, consideradas los primeros textos en castellano. El español del siglo XII ya era la lengua oficial de los documentos y de la Biblia que mandó a traducir Alfonso X. Puede que el documento más antiguo sea la Noticia de Quesos, que apareció cerca de León y está datado cerca del año 980. Alfonso X ordenó componer en castellano y neolatín las obras legales, históricas y astronómicas del reino. Y en el siglo XIII, Alfonso X promovió el castellano la lengua oficial. Consecuentemente, Alfonso X manda a publicar todas las obras consideradas importantes en castellano, más no en latín. Continuamos con nuestra línea de tiempo. En el siglo XV, en 1492, Elio Antonio de Nebrija publicó la primera gramática castellana, impulsado por los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Esto marca el inicio del castellano moderno. La lengua común española se había introducido en gran parte de la península ibérica. En el siglo XVII, la lengua española o castellana se nutre de italianismos que forman palabras como escopeta y aspaviento, galicismos con vocablos como paje, sargento, jardín, jaula y muchos más.
Asimismo, americanismos, con palabras como cóndor, alpaca, vicuña, pampa, puma, canoa, huracán, maíz, que provienen de las familias de lenguas indígenas. En el siglo XVI, en 1539, nació en el Cusco Garcilaso de la Vega su libro Comentarios Reales, cuya primera parte, dedicada al imperio de los incas, se publicó en Lisboa en 1609. Es considerado el primer texto de castellano escrito por un mestizo. A mediados del siglo XVI, el 80% de los habitantes hablaban español. En esa época ya había comenzado el reajuste consonántico, que significó la reducción del sistema fonémico al pasar de 6 consonantes sibilantes a solo una o dos según su variedad. En el siglo XVII, en 1605, se publica la primera parte de El Quijote, la obra cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra, considerado el padre de las letras castellanas. En los siglos XVII y XVIII surgen infinidad de publicaciones periódicas y privadas en español. El Diario de Barcelona, en 1792, fue el primer periódico en español de Cataluña. Le siguieron el Correo de Gerona en 1795 y en América, a partir de 1770, el español pasó a ser la lengua normal en las enseñanzas a lenguas generales basadas en lenguas indígenas. Siglo XVIII. En 1713 se fundó la Real Academia Española de la Lengua. En 1713 se celebra la primera sesión académica recogida en el libro de actas de la corporación. En 1714, el 3 de octubre, el rey Felipe V otorga en el Palacio del Prado la cédula real por la que se crea oficialmente la academia. En 1715, el 24 de enero, se aprueban los primeros estatutos y se elige el emblema de la corporación. En Francia, Italia e Inglaterra se editaban gramáticas y diccionarios para aprender español, que fue la lengua diplomática hasta la primera mitad del siglo XVIII. En el siglo XX continúa el trabajo para defender la unidad de la lengua con la creación de academias en todos los países hispanoamericanos. Por otra parte, la presencia de toda una pléyade de grandes escritores a ambos lados del Atlántico ha enriquecido mucho la lengua de Cervantes. El modernismo, iniciado en los últimos años del siglo XIX, aportó ritmos y léxico brillantes. Vamos a continuar sobre el origen de la lengua castellana. Y es que en la actualidad el idioma español se extiende por todo el planeta. Es la segunda lengua más importante del mundo y la tercera más hablada, con aproximadamente 493 millones de hablantes nativos. Hacia el final del siglo XV, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón y tras la caída del Imperio Romano, el castellano se fue extendiendo por toda la península ibérica. El castellano se ha ido imponiendo a través de los años sobre otros idiomas y dialectos. Hoy por hoy ha traspasado fronteras a través de descubridores, conquistadores y misioneros. Gracias.